tocan pues, 15 minutos a la hermana Jackie. Solo quiero hacer algo, me van a disculpar. Y aquí está. Vamos a ver. Muy bien. Listo. Ya dejó de sonar así. Va, muy bien. Si empezamos orando, si usted me acompaña a orar, por favor, a pedirle al buen Dios que nos bendiga abundantemente. Papito lindo, Dios bueno, venimos delante de ti, oh Jehová Dios, necesitados, hambrientos, papito lindo, necesitados y sedientos, necesitados del agua de tu Espíritu Santo, pero necesitados también del pan de la palabra. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias y te bendecimos por la oportunidad de reunirnos para conversar acerca de las cosas tuyas. Te damos gracias y te pedimos, por favor, que venga una unción magistral, papito lindo, para que podamos, Señor Dios, poder aprender de tu palabra, poder entenderla. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayuda a tu hija, y aquí, papito lindo, para que pueda en paz y tranquilidad compartirnos lo que tú le has dado. Gracias, Señor. Amén y amén. Ahora sí me toca, pastor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto para mí estar aquí. Créanme que estoy temblando, pero que el Señor me ayude a decir lo que Él tiene preparado para ustedes. El tema que a mí me tocó fue la sabiduría. Y ahí sí que tuve que pedirle eso al Señor, ¿verdad? Pedir sabiduría para que fueran sus palabras y no las mías, ¿verdad? Tengo aquí un versículo que está en Mateo 7:7 de la Biblia LBLA, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces podemos entender que tenemos que pedir, buscar y llamar, pero muchas veces no pedimos bien, ¿verdad? Como dice también en Santiago, ¿verdad? Entonces tenemos que entender muchas veces el pedirle al Señor qué es lo que Él quiere que nosotros también entendamos, ¿verdad? Podemos entender que se puede buscar adecuadamente si antes no se pide. Perdón, no podemos, perdónenme, hermanos, estoy un poquito nerviosa. Podemos entender que no se puede buscar adecuadamente si antes no se pide, ni se puede llamar adecuadamente si antes no se busca. Entonces creo que primero tenemos que buscar, para tener esa sabiduría, orar, ¿verdad? Para que el Señor nos ayude en lo que Él quiere que estemos preparados, ¿verdad? Sin sabiduría no podemos hacer nada. Entonces, podemos ver también en Santiago 4:3, en la Biblia BLA, que dice: pedid y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlos en vuestros placeres. Aquí podemos entender que en este versículo que se puede pedir mal y no recibimos, y porque buscamos mal y no hallamos. Entonces, ahí sí que a mí me habló primero el Señor en esto, ¿verdad? De que la sabiduría es como que yo le decía al Señor: dame sabiduría para poder platicar sobre lo que es la sabiduría, ¿verdad? Porque no solo es de venir y hablar cosas que salgan de nuestra boca, sino el Señor tiene que ponerlas, ¿verdad? Aquí es como que temblamos un poquito, ¿verdad? Porque está el pastor y me pongo un poquito más nerviosa, ¿verdad? Que estar con jóvenes, ¿verdad? Pero a ellos también les hablábamos sobre la palabra de sabiduría, que muchas veces, a veces por no pedirle sabiduría al Señor, tomamos malas decisiones y pedimos mal. Entonces, por cualquier cosa, ¿verdad? Que yo les daba a veces a ellos un ejemplo de
de venimos y decimos, ay, Señor, es que yo quiero tal cosa, ¿verdad? Pero tal vez eso no era lo que el Señor quería que nosotros le pidiéramos. Tal vez ese no era el momento que el Señor quería que nosotros pidiéramos eso, ¿verdad? Entonces aquí le pedimos mal y no lo recibimos y no le llamamos, ¿verdad? Entonces cuando ya no recibimos lo que queremos, ya no seguimos buscando al Señor. Entonces tenemos que ser un poquito sabios en esto, ¿verdad? Y seguir buscándole a Él y pidiendo que Él sea el que llene nuestras bocas también. Aquí nos surgían unas preguntas, ¿verdad? De qué debemos pedir, a quién le debemos pedir, cómo debemos pedir y cuál es el momento adecuado para pedir. Y todas esas preguntas las podemos encontrar en la Biblia, si leemos sabiamente, ¿verdad? Podemos entender que el Señor tiene las palabras adecuadas si nosotros escudriñamos su palabra. Pero si nosotros no escudriñamos su palabra, no vamos a encontrar estas respuestas que necesitamos para nuestras vidas. Muchas veces, tal vez como jóvenes, o a mí me pasa, de que me cuesta a veces leer un poquito la palabra, ¿verdad? Eh, Como dice, ¿verdad? No pedimos antes de leer la palabra, también es eso, decirle al Señor que derrame en nosotros esa sabiduría y ese entendimiento para que lo que podamos leer primero nos hable a nosotros en nuestro corazón y después podérselas dar esas palabras a la persona que el Señor nos ponga, ¿va? Ya sea hasta en un bus, en un supermercado, donde sea, ¿verdad? El Señor nos puede usar, pero tenemos que seguir así como que estos ejemplos, ¿verdad? De qué le debo de pedir al Señor, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos sentir en nuestro corazón que alguien necesita una palabra. Entonces ahí le decimos al Señor, Señor, ¿será que sí le puedo dar esta palabra? O pone en mi boca la palabra adecuada si es que tú quieres que yo le diga, ¿verdad? Entonces tenemos que como que seguir así como que unos pasos, ¿verdad? Para pedirle al Señor que Él sea el que ponga las palabras adecuadas en nuestra boca, ¿verdad? Entre lo que debemos de pedir es la sabiduría, ¿verdad? En Santiago 1:5 de la Biblia LBLA nos dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y será dada. En este versículo dice que le podemos decir, ¿verdad? Señor, por favor, derrama esa sabiduría sobre nosotros. En todo momento necesitamos de esa sabiduría. Tomar la decisión más vana que se podría decir, necesitamos la sabiduría. Un nuevo empleo, hasta para buscar, creo yo, las carnes o algo así en el mercado, ¿verdad? Ir buscando las cosas tan simples, tenemos que pedirle la sabiduría al Señor y muchas veces no se la pedimos. Pero dice ahí su palabra en Santiago, ¿verdad? De que si nosotros se lo pedimos, el Señor nos la va a dar. Entonces, constantemente tenemos que hacer esa oración. En cada momento de nuestra vida, pedirle esa sabiduría. Cuando salimos de casa, nos tenemos que decir, Señor, por favor, ayúdame a actuar sabiamente en cualquier cosa, ¿verdad? Porque a mí me pasaba, les voy a dar un ejemplo, que me perdone el pastor, que cuando antes hacía buses, que diga, se hacía cola para ir al bus, me caía mal que las personas se colaran y me enojaba. Entonces yo no actuaba sabiamente, ¿verdad? Porque no era, bueno, tampoco iba a la iglesia ahí en ese momento, ¿verdad? Pero ahora me doy cuenta que uno tiene que actuar sabiamente, porque así como hijos de Dios que somos, tenemos que ser ese ejemplo y tenemos que ser ese testimonio vivo, como nos decía una vez, creo que hermana María Elena, ¿verdad? Que en todo momento tenemos que tener ese testimonio vivo, ¿verdad? Y ahí van esas palabras sabias, ¿verdad? Que debemos de pedírselas siempre al Señor. Vemos también que en Santiago 3, en Santiago 3, 13 al 17 de la Biblia BAT, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad, que le da su sabiduría. Pero si tenéis envidia, amargas y rivalidades en el corazón, dejad de presumir y de falta de la verdad.
esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. A mí me impactaba eso, ¿verdad? Que la sabiduría terrenal, animal o diabólica, como dice este versículo, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con eso, porque no solo la sabiduría del cielo es la que tenemos que pedir, tenemos que, si tenemos en algún momento esta sabiduría o nos pasó, ¿verdad? Tal vez en el pasado cuando no estábamos en el Señor, ¿verdad? Y ver que no tengamos esas raíces todavía, ¿verdad? Porque en estos días pasa mucho con las personas que van a la universidad, ¿verdad? Que su mente es más atraída a este tipo de cosas, ¿verdad? El ser yo, el egoísmo, el yo sé, el Señor, no, ahí sí que les lavan tanto el cerebro que no existe Dios para ellos, ¿verdad? Que todo tiene un porqué y un para qué en ciencia, pero no en el conocimiento de Dios. Tenemos que tener cuidado con esta sabiduría, que no la debemos de pedir. Y si la tenemos o la tuvimos, desecharla por completo, ¿verdad? Porque a mí me hablaba en esa parte y yo decía, ay, yo tenía eso, ¿verdad? Y gracias a Dios, creo yo que ya no, ¿verdad? Pero si en algún momento pedirle al Señor que me lave de esto, ¿verdad? Porque no es lo que el Señor quiere que tengamos, ¿verdad? Al contrario, dice que lo que tenemos que pedir es la sabiduría del cielo, como nos dice en el versículo 17 de Santiago 13. Dice, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, buenos frutos y imparcial y sincera. Esa es la sabiduría que debemos de pedirle al Señor en todo momento. El ser bondadoso, ¿verdad? Con cualquiera, o sea, cualquier persona, ¿verdad? Pero sobre todo como hermanos. Yo escuchaba una prédica ahorita en este retiro que está de los pastores, que hablaba el apóstol Mario sobre, decía que tenemos que ser unidos, ¿verdad? Y muchas veces nos falta eso, sobre todo en la iglesia, nos falta a veces ser unidos, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle eso también al Señor porque es parte de la sabiduría. Si aquel hermano no me saludó, no sabemos qué cargas puede tener el otro hermano, ¿verdad? Entonces hay que actuar sabiamente y decirle al Señor que le dé una palabra a uno para poder edificar la vida del hermano que puede que venga con cargas y no las puede expresar, ¿verdad? Entonces tenemos que actuar sabiamente y pedirle al Señor que mande esos frutos, ¿verdad? Y cómo dice que cómo le pido sabiduría a Dios, ¿verdad? Y ahí sí que la respuesta está en Proverbios 1:7, donde se nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Si no le tenemos temor al Señor, no podemos tener sabiduría, ¿verdad? Como les daba el ejemplo de los que pasa mucho con los universitarios, ¿verdad? De que ellos no le temen al Señor o no se los enseñaron, entonces no pueden actuar sabiamente, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar que sabemos que como que el génesis de esto, ¿verdad? Es la semilla, la sabiduría, es el principio. Entonces el temor al Señor nos va a llevar a tener sabiduría, ¿verdad? Ya me falta poquito, ya voy a ir terminando. No había visto la hora, dijo el pastor. La Biblia nos indica que sobre el Señor Jesucristo había una unción, un espíritu bajo el mando del Espíritu Santo, el espíritu de temor al Señor. Y eso lo podemos en Isaías 11:2. Él reposa sobre él y el espíritu del Señor es espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. En el momento que pedimos la llenura del Espíritu Santo, estamos pidiendo también esa unción. Entonces, como nos están enseñando, ¿verdad? Debemos de pedir y anhelar los mejores dones. Y entre todos estos dones está la sabiduría, que podemos pedírsela al Señor constantemente. Y si no nos ha llenado, como nos dice el pastor o nos dice el apóstol, va no inquietarnos, sino seguirle pidiendo al Señor, ¿verdad? Porque yo no, al menos yo no sabía que esto está así como que en los dones, ¿verdad? Entonces ahora que lo sé, se lo pediré al Señor, ¿verdad? Porque muchas veces nos falta eso,
nos falta sabiduría para tomar las decisiones y sobre todo hablar de su palabra, ¿verdad? Porque muchas veces también hay contiendas en personas que tal vez están en otro evangelio y dicen, no, es que el mío es mejor, no, que el tuyo es mejor o así, ¿verdad? Entonces también tenemos que pedir esta sabiduría para que el Señor nos guíe a hacer lo mejor posible, ¿verdad? Y pedir, como decía el Salomón, ¿verdad? Que no solo pidió lo mejor, sino pidió sabiduría para guiar a su pueblo, para servir a su pueblo. Entonces nosotros también, muchos somos servidores, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle al Señor que Él nos dé esa sabiduría para poder servir al pueblo, porque no sabemos si le podemos cambiar la vida en el momento de recibirlo en la iglesia, ¿verdad? A una persona que haya entrado por primera vez, entonces pedirle esa sabiduría al Señor para actuar conforme a su corazón, ¿verdad? Entonces ya pues, creo que me pasé un minuto, pastor, no sé si no estoy bien, corríjame, por favor. Ya Estamos les bien, bendiga, hermanos. no te pasaste, Jackie. Cabal en tiempo. Gracias, Jackie. Bueno, mire, sí es bien importante esto de la sabiduría. Es sumamente importante para poder vivir una vida en paz. Nosotros tenemos que aprender a ser sabios conforme Dios quiere que nosotros seamos sabios. Es sumamente importante, créame, sumamente importante. Bueno, mire, pues vamos a empezar a hablar de otra cosita. Gracias, Jackie. Muy bonita tu presentación, que Dios te bendiga. Antes que se me olvide, solo una duda, ¿el hermano Aníbal ya nos dio tema o no nos ha dado tema, hermano Aníbal? Ya, hermano, Ya. Va. tocó aquí dos, sí. Entonces, para la otra semana, hermano Luis Bin, si nos puedes ayudar. Ay, Dios. Hermano Luis, ¿ahí estás? Sí, amén, pastor, aquí estoy. No, Luis Bin, Luis Bin. Ya ves, ¿no? ¿Estás, hermano Luis? Buenas noches, pastor. Va. Si nos ayudas la semana entrante, porfa. Doy en 8. Sí, yo te doy el tema y para que tú lo desarrolles, porfa. Va, muy bien, pastor, con mucho gusto. Gracias, Luis. Va, amén, bendiciones. Amén, amén. Bueno, vamos a entrarle al tema. Platicamos un poquito de las ofrendas la vez pasada y quisiera que platicáramos un poquito más al respecto, pero que pusiéramos, quisiera ir poniendo atención en algunas cosas. El relacionarnos con las ofrendas es algo que es sumamente importante. Yo le voy a poner un par de versículos más adelante y vamos a platicar acerca de algo que dice Malaquías. Pero antes de esto, fíjese bien, cuando nosotros vemos esto, este es un tabernáculo de David, un esquema de un tabernáculo del desierto que levantó Moisés, ¿ok? Nosotros vemos que nosotros estamos en relación con Dios con el diezmo, estamos en relación con Dios con la ofrenda y estamos en relación con Dios con otra cosa que en el griego se dice elemosune, que son las limosnas, la ayuda a la gente necesitada. Pero el diezmo viene a ser el atrio, la ofrenda viene a ser el lugar santo y la ayuda al necesitado viene a ser el lugar santísimo. Todas estas, la ofrenda, el diezmo y esto nos pone en contacto con el Señor. Vimos cómo con el diezmo uno entra en contacto con Melquisedec, el rey de paz. Con la ofrenda,
que esto es algo gradual. Nosotros tenemos que entender que la ofrenda es un proceso en el cual Dios nos va preparando para ofrendar lo que más amamos. Y yo me atrevería a decir que la selemosune, el darle al pobre, según Isaías 58, es darnos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando empieza a decir que es el ayuno que yo escogí, una de las cosas que dice no es que sacies al pobre con tu alma. Déjeme, lo vamos a buscar. Ahorita lo leemos y yo se lo pongo en grande. Espéreme, Isaías, ¿qué te me hiciste? Isaías 58. Ok. Entonces, más abajo. Entonces despuntará ¿a qué? Mire, Isaías 58. Vamos a agrandarlo un poquito. 58. Y si te ofreces al hambriento, esto también es un proceso, porque aquí arriba dice, no es que partas, no es el ayuno que yo escogí, no es que partas tu pan con el hambriento, pero no es lo mismo partir el pan con el hambriento, sino ofrecerse uno mismo al hambriento, no es lo mismo. Según yo, creo que aquí dice la palabra, cabal, en inglés, no es que que des tu alma al que tiene hambre. Mire, es esta palabra nefesh. Vamos a ver si dice igual, vamos a probar. Solo que esto piensa despacio. Ok. Sí. Y derrames tu alma al hambriento, y derrames y des tu alma al hambriento, y saciares el alma afligida. O sea que si yo me pongo en el tabernáculo de David, aquí estoy dando el diezmo, aquí estoy dando lo que más amo, pero aquí, Isaías 58:10, hermana Ingrid, pero aquí estoy dando mi alma al hambriento. Y allí cobra mucho más sentido cuando el Señor Jesucristo dice, vosotros me visteis desnudo y no me vestisteis, hambriento y no me disteis de comer. Pero está hablando de una relación muy íntima en la cual entra el alma. El Señor Jesucristo dio su sangre y la Biblia dice que en la sangre está el alma. Eso lo enseñó el apóstol ya hace un tiempo. Entonces, parte del sacrificio del Señor Jesucristo es que derramó su alma cuando derramó su sangre. Entonces, diezmo, que viene a ser una ordenanza, el 10%, la ofrenda, que vamos a ver que va evolucionando y va creciendo hasta llegar al lugar santísimo y ofrecerse uno mismo al hambriento. Eso pues ya lo deja en que pensar a uno. Entonces le repito, diezmo, atrio, ofrenda, lugar santo, darle al pobre, lugar santísimo. Ahora mire pues, me voy a adelantar un poquito porque son varios y le hice aquí un esquemita. Fíjese bien. Lo que les acabo de enseñar es en orden de importancia. Ahora yo les voy a poner en orden de tiempo. Porque primero fue la ofrenda y hasta después fue el diezmo. En el orden del tiempo. Primero fue la ofrenda y después fue el diezmo. Génesis 4:4, cuando nos dice que Dios vio con agrado a Abel y a su minchá, a su ofrenda. ¿Okay? Después nos vamos con Noé, que él sacrificó, hizo un holocausto, un olá, cuando descendió del arca. Lo interesante es que damos por sentado que Caín y Abel tuvieron que haber tenido un altar, pero la Biblia no nos habla de altar, sino hasta Génesis 8:20, de un misbeah, un altar donde colocar
el holocausto. Esto fue Noé. El siguiente que estuvo relacionado con altares y que es con el que me voy a quedar es con Abraham. Abraham hizo 1, 2, aunque este es el mismo de 12:7, regresó al mismo lugar el altar. Y después de construir 2 altares, dio el diezmo. Después de esto volvió a construir otro altar. Y por último construyó un último altar. Abraham estuvo en relación con 5 veces con el altar, que nos habla de la gracia. Y estuvo en relación una vez con el diezmo, pero si ustedes se dan cuenta, en orden de tiempo, primero fue la ofrenda, después fue el altar y el holocausto, ¿ok? Y después fue el diezmo. Pero ahora bien, fíjese bien, cuando nosotros vemos el diezmo, tenemos que, cuando nos vamos a Génesis 14:20, dice que le salió Melquisedec al encuentro. Antes de que Abraham, porque no era Abraham todavía, sino Abraham, se pusiera en contacto con el rey de Sodoma, que también le iba a salir al encuentro. Antes de eso vino Melquisedec y apareció entre los dos, porque se iba a enfrentar al rey de Sodoma, se iba a enfrentar al diablo. Y entonces, lo primero que hizo Melquisedec es que le dio Santa Cena, pan y vino. Después de esto lo bendijo, y después de que lo bendijo, entonces vino la respuesta de Abraham. Le dio el diezmo de todo el botín. Lo mejor se lo dio ¿a quién? A Melquisedec, que es un sacerdote según el orden de Melquisedec, que nuestro Señor Jesucristo es Melquisedec y es un sacerdote de acuerdo a este nombre. Entonces el diezmo es mucho antes que la ley, muchísimo antes que la ley. Entonces, y nosotros ya no estamos en el sacerdocio de Leví, nosotros estamos en el sacerdocio de Melquisedec. Entonces nosotros le diezmamos a Melquisedec. Ok. Y mire la relación entre el diezmo y la Santa Cena. Pero algo más importante, si nosotros vemos y nos vamos a Hebreos 7:9, dice que cuando Abraham diezmó por Leví, y Leví estaba todavía en sus lomos. Eso quiere decir que el diezmo afecta a nuestras generaciones, aún los hijos que no han nacido. Mire lo que es el diezmo en nuestra relación con Dios. Después viene Abraham y levanta otro altar. Y el último altar, que está en Génesis 22:9, es cuando pone en ese altar a su hijo Isaac. Esto está en Santiago 2:21, pero en Santiago 2:21 dice que esto le fue contado por justicia. Abraham fue justificado 2 veces. En el capítulo 15, donde dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia y se hizo amigo de Dios. Y en Génesis 22:9 le volvió a ser contado por justicia. ¿Qué? Su ofrenda. Su ofrenda. Desde aquí, Abraham estaba siendo preparado para dar. Dio en Génesis 12:7, 8, dio en Génesis 13:18, dio en Génesis 14:20, dio en Génesis 15:8 al 17, y por último le piden lo que más ama. Lo que más ama. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios nos va a ir pidiendo, nos va a ir relacionando con la ofrenda, porque va a llegar un momento en que nos va a pedir lo que más amamos, no para quitárnoslo, no para hacernos daño, sino para bendecirnos. Entonces, ok, muy bien. Ahora bien, le fue contado por justicia. Muy bien.
Ahora bien, fíjese bien, cuando nosotros le damos a Dios y entramos en relación con Dios, ya vimos que Abraham entró en relación con el Rey de Paz, pero ahora mira Malaquías 1:6, y quiero que le vayamos poniendo atención. Fíjese bien, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ok, usted es hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, entonces debo honrar a mi padre. Yo soy siervo de Dios y cuando usted también sirve en la iglesia se convierte en un siervo de Dios. Entonces el hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Pero ¿cómo? ¿Cómo es parte de esa honra? Pues si yo, les empieza a decir, pues si yo soy padre, si yo soy su papá, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Entonces temerle a Dios es una forma de honrarlo. Ok. Dice el Señor de los ejércitos, a vosotros sacerdotes, mire, que menospreciáis mi nombre. Menospreciar quiere decir quitarle valor. Le quitáis el nombre, el valor a mi nombre. Pero entonces vienen ellos y le preguntan, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Algunas veces pareciera que lo estuvieran enfrentando, pero también pareciera que ellos estaban en ignorancia de lo que estaban haciendo. ¿Ok? Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Va. Entonces, fíjese bien. Aquí hay honra. Y la honra la divide este versículo en dos, en el honor y en el temor. ¿Ok? Entonces a ellos el Señor les viene, vosotros menospreciáis mi nombre, vosotros no teméis mi nombre, vosotros no le dais honor a mi nombre, a pesar de que soy su Señor y a pesar de que soy su Padre. Fíjese bien. Y entonces les dice, porque ellos le preguntan, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué no te hemos temido? ¿En qué no te hemos dado honor? ¿Cuándo nos portamos como malos siervos? ¿Cuándo nos portamos como malos hijos? Y él les dice, aquí estábamos en el 1:6, el 1:7, ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Ellos no dejaron de ofrecer, ellos no dejaron de darle a Dios, pero no dieron como convenía. Y eso, en realidad, cuando uno se enfrenta a la ofrenda, eso es algo que uno debe tenerlo en cuenta, porque la ofrenda es una tremenda bendición, pero también nosotros entramos en un terreno espiritual que es muy santo. Ahí está Caín, no ofrendó bien y su ofrenda terminó en una desgracia. Ahí está Moisés, cuando se rebelan los de Coré, los maldice y la forma de maldecirlos, él les dice, Señor, no le reciba su ofrenda. Y por ende, cortas tú su relación con ellos. Fíjese bien. Entonces, ofrecen pan inmundo. Así menosprecian el nombre. Otro ejemplo de lo que tenemos que entender cuando nos acercamos a ofrendar. ¿Cuándo murió Ananías y cuándo murió Zafira? Relacionado con la ofrenda. Entonces tenemos que ver que para Dios esto, lo de la ofrenda, es cuestión de honra, honor y temor a Él. Ok, muy bien. Y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decir la mesa del Señor es despreciable. Ahora fíjese bien. Traen pan inmundo que se hizo. ¿A qué? Al altar, pan inmundo. Ok. Pero, ¿qué dicen?
la mesa del Señor es despreciable. Ah, entonces el altar es la mesa del Señor, es donde come el del Señor, en que te hemos deshonrado. ¿Ya? ¿Cómo nos hemos portado? Porque Él les dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? En que te hemos deshonrado, en que decís la mesa del Señor es despreciable. Pero es como que le preguntaran, pero ¿cuándo hemos dicho eso? ¿Cuándo enseñamos eso? ¿Cuándo en un discipulado dijimos eso? Entonces les dice, y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no le ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Cómo se atreven a traerme a mí lo que me sobra, lo que les sobra? Me están ofendiendo. Están diciendo que no me temen y están diciendo que no me honran. Mire hasta dónde va la relación de nosotros con el dar. Desafortunadamente muchos han manchado a la manera de los hijos de Elí, que uno se llamaba Fineas y el otro se llamaba Ofni y Fineas, que ellos hicieron. Hay una versión que dice que al ver la actitud de los muchachos, los hombres menospreciaron la ofrenda y entonces Dios decidió matarlos, porque culpa de ellos los demás estaban menospreciando la ofrenda, estaban menospreciando la mesa, estaban menospreciando el nombre del Señor, no estaban honrando, estaban deshonrando al Señor y demostrándole que no le temían. Pero mire cómo dice el Señor. Malaquías 1:9. Ahora pues, ¿no pediréis el favor de Dios para que se apague de nosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte, ¿os recibirá Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ah, eso quiere decir que la respuesta de Dios a nuestras peticiones está relacionada con la ofrenda. La respuesta de Dios está relacionada con la ofrenda. Entonces, yo podría traer y concatenar el versículo de Santiago que dice, pedís y pedís mal. Pedís, pero no ofrendáis, no diezmáis bien. Y por eso no le respondo. Porque esto, mire, no se trata de dinero. Yo se lo he dicho muchas veces. Para mí esto no se trata de dinero. Esto se trata de darle a Dios. De eso se trata. Ok. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta cuando ofrendamos. Que esta es una forma de relacionarse con Dios, es una forma de decirle a Dios, yo te honro, una forma de decirle a Dios, yo te temo, una forma de decirle, yo honro tu nombre. A mí me llama mucho la atención Malaquías, porque la pregunta que yo me hago es, primero, ¿cuándo escribió Malaquías el libro de Malaquías? Según los historiadores, fue el tercero y el último profeta del exilio. Eso quiere decir que cuando estaba Malaquías, ya estaba en el exilio Judá y ya estaban en exilio las 10 tribus de Israel. Ya no había templo, ya habían destruido el templo. Y Malaquías está hablando del diezmo y de la ofrenda. ¿Y los otros dónde iban a ofrendar si estaban en Babilonia? Y los que se quedaron en Jerusalén y los que se quedaron en Samaria y estos lados, ¿dónde iban a ofrendar si no había dónde ofrendar como Dios decía? Entonces yo me pregunto, ¿a quién le está escribiendo Malaquías? ¿A
quién le está escribiendo Malaquías? Porque les repito, los que se quedaron en la tierra de Jerusalén no podían ofrendar en el templo porque lo habían destruido. Y los que estaban en Babilonia no tenían altar para ofrendar. Entonces, ¿a quién le está escribiendo Malaquías? Ok, muy bien, va, sigamos un poquito. Ahora, fíjese bien. Mire pues, yo regreso acá. ¿Qué fue lo que hizo Noé? Hizo para poner su ofrenda. Hizo un misbeah. Eso así se dice altar en hebreo. ¿Qué hizo Abraham? Un misbeah. ¿Qué hizo? Aquí tengo algunos nombres apuntados que se me hicieron. Aquí están. De gente que construyó altares. ¿Qué hizo? ¿Quién construyó altar? Ya tenemos a Abel, a Noé, a Abraham y Abraham, que es el mismo pero con diferente nombre. Isaac, Jacob, Moisés, Gedeón, Manoah, el pueblo de Dios en el tiempo de jueces, Samuel, Saúl, Salomón, Elías. Todos ellos hicieron altar y el hijo de la promesa, de donde vienen las 12 tribus, el que sacó al pueblo de Egipto, Gedeón que derrotó a los madianitas, Manoah, el papá de Sansón que derrotó a los filisteos, Samuel, el primer profeta, a Saúl como rey, hasta Saúl hizo un altar debidamente. David hizo un altar en 2 Samuel 24:8 para poder detener la plaga que se había desatado de parte de Dios por la decisión equivocada que él tomó de censar al pueblo. Entonces Dios le pidió que hiciera un altar en la era de Hernán Jebuseo. Ok, Salomón obviamente hizo el altar del templo de Salomón y Elías reparó el altar. Su más grande victoria estuvo relacionada con un altar. Entonces, ¿y qué se pone en el altar? En el altar se pone la ofrenda. Entonces, esto es importante. Ya le dije, altar en hebreo se dice misbeah y tiene 3 palabras, tres letras, perdón. La que para nosotros es M, que se llama Mejilá, así se llama esa letra. Y Mejilá, el significado de esa letra es perdón. Tiene otra obra que se llama Sehud, perdón, otra letra que se llama Sehud, es esta, que esta quiere decir buenas obras. La otra letra que aparece es la verajá, que quiere decir bendición. Y por último, la última letra que aparece en el hebreo es esta H, que quiere decir hajim, que quiere decir vidas. Entonces, para poder ofrecer yo mi ofrenda, necesito un altar. Y el altar tenía 4 cuernos. Entonces, para poder poner yo mi ofrenda, yo tengo que tener un altar donde haya perdón, donde hayan buenas obras, donde haya bendición y donde haya vidas, donde haya comunión. Allí es el lugar donde tengo que poner mi ofrenda. Cuando yo me subo como una ofrenda viva a la hora de la oración, idealmente yo tengo que tener un altar. Yo no puedo llegar a la hora de la oración que allí en vidas me peleé con mi mujer y le dije de que hasta que se iba a morir. No. Yo tengo que estar relacionado con el perdón. ¿Acaso el Señor Jesucristo no le dice, si tú traes tu ofrenda al altar y tienes algo contra tú, y tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate, Mejilá, primero, y después, deja tu ofrenda en el altar, y después, ya la recogieron, y después preséntala. Perdón. Yo necesito perdón. Es interesante
que el Señor Jesucristo hace referencia a dos personajes para hablar de los últimos tiempos, Noé y Lot. Noé salvó a su familia y Noé está relacionado con altares, fue el primero que construyó un altar. Noé, uno revisa su historia y lee, y jamás hizo un altar, se salvó él, pero no se salvó su familia. Entonces yo necesito perdón, buenas obras, bendecir y Hayim. Esto lo hemos, pues en la misión es algo que se maneja como algo así. Ahora mire esto, fíjese bien. Mateo 23, 19. Ciegos. ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Entonces, para que mi ofrenda sea apartada para Dios, santificada, yo tengo que estar en relación con el perdón. Yo tengo que estar en relación con las buenas obras. Yo tengo que estar en relación, en comunión, Hayim, vidas. Y tengo que estar relacionado con la bendición. Es que la bendición es solo un tema, no es solamente que nos bendiga, sino aquí está hablando que nosotros tenemos que bendecir. Fíjese que cuando Dios le habla a Abraham, le dice, y bendiciendo, te bendeciré. Y por último, ese versículo termina diciendo, y llegarás a ser bendición. O sea que Abraham no solamente iba a bendecir, él se iba a convertir en una bendición. Y entonces yo me tengo que regresar a Isaías 58:10, donde dice, ¿acaso no es el ayuno que yo escogí? Que derrames tu alma para saciar al hambriento, que te vuelvas una bendición tú, no solo que le des lo material que necesita, sino tú que te vuelvas para él una bendición. Entonces, nosotros tenemos que estar relacionados. Bueno, pero avancemos un poquito. Ahora, fíjese bien. La ofrenda. Ahora hablemos del diezmo, del altar del diezmo. Fíjese bien. Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo, del comino. Ok, de tres cosas. Eran las plantitas más pequeñas que ellos cultivaban, las hojas de menta, el eneldo y el comino. Son especias, ¿verdad? Entonces, ellos diezmaban y lo hacían bien. Si ellos cultivaban una libra, 450 gramos de eneldo, 45 gramos pesados, era el diezmo, le entregaban. Y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho, ¿qué? La justicia, la misericordia y la fidelidad, sin descuidar aquellas, sin descuidar, ¿qué? El diezmo. Lucas 11:42, el contexto. Mas hay de vosotros, fariseos, porque pagáis el diezmo de la menta, la ruda y toda clase de hortaliza. Y sin embargo, pasáis por alto la justicia, el amor de Dios. Pero esto es lo que debías haber practicado, sin descuidar, ¿qué? El diezmo. Sin descuidar el diezmo. Viene el Señor Jesucristo y dice, yo no vine a abrogar, yo no vine a botar la ley, vine a cumplirla. Entonces, nosotros nos pasamos a otra dimensión, a la dimensión del sacerdocio de Melquisedec, donde el que recibe el diezmo es Melquisedec y lo recibe a través de ¿quién? De sus ministros. Ok, va. Pero, ¿dónde tengo que poner mis diezmos? ¿Cuál es el altar de los diezmos? La justicia, la fidelidad, la misericordia y el amor de Dios.
Sí, yo soy justo, usted es justa porque el justo vive en usted. Okay. Pero necesitamos hacer obras de justicia, necesitamos ser justos. Yo platicaba con una hermana hace poco que trabaja para alguien con mucho dinero, que tiene mucho dinero, y no les pagan ni el mínimo ni prestaciones a sus empleados. Y dice uno, wow, eso es injusto. Eso es injusto. A eso de la justicia yo le temo. Yo le temo. Cuando mi esposa se compuso de mi nena grande, bueno, no estaba descompuesta, bueno, yo la descompuse, pero por eso se compuso. Ok. De repente, sin darnos cuenta, porque no podía quedar embarazada, Dios nos hizo un milagro y tenía 3 meses la chiquita cuando volvió a quedar embarazada. Ella me decía, ¿y por qué no bajo de peso? Peor si así me voy a quedar toda la vida. Y yo la regañaba, hace dieta, hace ejercicio, pero estaba otra vez embarazada, no sabíamos. Entonces, pues ella era la tutora, porque mi hija, la segunda, recibía clases a distancia porque entrenaba gimnasia 8 horas diarias, entonces regresaba a clases y mi esposa era la tutora de ella. Y ya con un bebé embarazado de otro y tutora, pues entonces, pues yo hice cuentas, vamos a rebosar esto y vamos a ver quién te ayuda. Pero al hacer cuentas, el mínimo, tenía que ser el mínimo, si no, no. Y créanme, a veces nos privamos de otras cosas para pagarle el mínimo, pagarle su aguinaldo, su bono 14. Y cuando pues nos cambiamos de casa y ya estaban grandes los 3, ya estaban grandecitos, ahora eran 3, ya no tutoreaba a mi hija grande, pues ya pudimos desistir de ella y ya contratamos a alguien más, pero eso sí, a destajo. Tantas horas diarias, tanto lo que decía la ley y tal vez un poquito más. Y no venía todos los días, sino ciertos días y todo, para no hacer una injusticia, Porque yo siempre he creído, el que tiene un negocio y tiene un empleado le debe pagar según la ley, lo justo, que hasta es injusto porque no llega a la canasta básica. Entonces, la justicia, eso es y hay que ver qué es la justicia. Mire, mi diezmo va a ser santificado en base a mi fidelidad, Mi diezmo va a ser santificado si yo soy misericordioso. Mi diezmo va a ser santificado si yo entro en relación con el amor de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al extranjero como a ti mismo, para terminar armando a nuestros enemigos. Eso santifica. Ese es el altar que santifica mi diezmo, que lo aparta para Dios. Entonces tenemos que aprender a dar, tenemos que aprender a construir nuestro altar, y los elementos son justicia, fidelidad, misericordia, amor de Dios, y para mis ofrendas, perdón, bendición, buenas obras y comunión, vidas, comunión. Entonces, para poder yo entrar en una relación efectiva y poder llegar a que mi ofrenda suba, llegue hasta el lugar santísimo acá,
necesito tener altar. Aquí había un altar, el altar del holocausto. Aquí, en medio, en el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón, el altar del incienso estaba aquí, había un altar. Pero en el templo que describe Zacarías, el altar está adentro, siempre hay un altar. Siempre hay un altar. Siempre hay una mesa. El altar del sacrificio es una mesa, según vimos en Malaquías. Aquí había una mesa y el arca del pacto se depositaba, estaba no en el suelo, sobre una mesa. Una mesa. La mesa del Señor. En el lugar, en el atrio, en lugar santo y en lugar santísimo. Amén, amén y amén. Muy bien. Entonces, la idea principal es esto, que al servir, al darle a Dios en cualquiera de las tres facetas, lo estamos honrando, le estamos dando honor, le tememos, apreciamos su nombre cuando le damos a Dios. Y lo otro que tenemos, para poderle dar a Dios, tenemos que construir un altar. Y estos son los elementos de los dos altares, el altar de la ofrenda y el altar de los diezmos. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, vamos a ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna aportación. Hoy están calladitos, tienen sueño. A ver, Jackie, levantaste tu manita. Amén. Pastor, con una pregunta. Cuando nosotros también servimos, nuestro servicio también se puede ver como una ofrenda para el Señor. Pero mi pregunta ¿es más importante nuestro servicio si en algún momento no tenemos el dinero, digamos como que no tenemos un buen trabajo, no tenemos un trabajo? ¿El servir de todo corazón se ve como una ofrenda agradable al Señor o siempre tiene que ser así como también un poco monetario? Ok, mira, si bien es cierto, Dios conoce nuestro corazón y nuestra situación. Perdón, solo voy a... Es que no te das a entender bien. Ok, Dios conoce nuestra situación, pero yo voy a tomar la enseñanza del apóstol y lo platicamos también la vez pasada. La viuda de Sarepta dio de lo que no tenía, de lo poquito que tenía. O sea, ella dijo, me voy a morir de hambre, si me voy a morir mañana, mejor me muero hoy. Entonces, dio. Entonces, siempre tenemos algo que dar, siempre. Ahora bien, el servir al Señor, se puede tomar como una ofrenda, porque nos estamos ofrendando nosotros, y eso es algo importante. La mayor ofrenda es ofrendarnos nosotros, pero el servicio está más relacionado con la adoración. ¿Ya? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, el servicio está relacionado, pero cuando yo sirvo, también yo me estoy subiendo al altar de la ofrenda, estoy ofrendando mi tiempo. Cuando yo diezmo, cuando yo ofrendo, ¿qué es lo que estoy poniendo en el alfolí? Mi vida. ¿Por qué? Porque el salario que yo recibo
Para poderlo ganar, tuve que trabajar 40 horas semanales durante 4 semanas al mes. Y me dieron por mi tiempo, por mi vida, porque yo me fui a sentar 8 horas a una oficina y di mi vida. Entonces, allí, cuando yo voy y deposito lo que voy a depositar en el que estoy dando, lo que me dieron a cambio de mi tiempo, de mi vida, estoy depositando vida. Entonces, volviendo a tu pregunta, si no hay, pues Dios lo entiende. Pero alguien dice que no hay nadie tan pobre que no pueda dar algo. No hay alguien tan pobre que no pueda dar algo. Nosotros en realidad tenemos que ir cambiando del concepto esto y tenemos que entender que siempre vamos a tener, y en la medida que nosotros le demos a Dios, en la medida que nosotros le demos a Dios, Él nos va a devolver. No es esto predicar que usted siembre 100 quetzales para que le dé el Señor, le dé 1,000,000, eso es codicia. Pero si hay una realidad. Usted le da a Dios y Dios le devuelve. Y Dios le devuelve. Y se lo devuelve, tal vez a veces no en dinero, pero se le devuelve en salud, en vida, en comida, en gozo. Y a veces monetariamente. Yo a algunos de ustedes les he contado esto así rapidito. En una oportunidad me pidieron favor que fuera a ver al pariente de mi familia política. Y me dijo, el que me pidió favor, pero le cobras porque él tiene pisto. Era el subgerente en ese tiempo del Instituto de Previsión Militar, del Banco del Ejército. El subgerente tenía pisto. Y yo iba para allá. No tenía carro en ese momento, se había descompuesto, iba en camioneta y tenía necesidad de mis zapatos, porque mis zapatitos tenían hoyito, estaba pasando por un poquito de estrechez. Y esa tarde que lo iba a ir a ver, fui a hacer un mandado y pasé viendo unos zapatos y preguntando el precio. Porque yo siempre, no tenía dinero para comprarlos, pero yo siempre he pensado que si uno no anhela, Dios no le puede conceder los anhelos de su corazón a uno. Y en el lugar donde vendían los zapatos había un suéter Corinto que me gustó. Yo dije, tengo necesidad de los zapatos, pero ¿cómo está? Y pregunté por el precio del suéter. Me fui porque no tenía dinero. Cuando iba en camioneta por allá, dije yo, voy a cobrar la consulta y de ahí salen los zapatos. Lo diezmo, lo ofrendo y ahí tengo para mis zapatos. Y camino para allá. Yo sentí que el Señor me habló y me dijo, no le vas a cobrar. Y yo dije, no. Esos son mis pensamientos, eso no es el Señor. No, Dios no me diría que no le cobre si el obrero es digno de su salario. Yo peleando con el Señor. Y después me volvió a decir, no le vas a cobrar. Pero Señor, le dije, si tengo necesidad, pero tenía que... Bueno, llegamos a la casa. Me recibió la esposa. Y de una vez me dice, ahí le cobra. Porque mire, tiene pisto, pero mire, me decía, ahí le cobra y le cobra bien. Ay, Señor, Dios, decía yo, esa es la voz del diablo de plano, no le voy a cobrar. Bueno, él estaba en silla de ruedas, él era militar y había tenido un accidente durante la guerra interna y estaba en silla de ruedas. Lo examiné, lo vi y todo. Primera vez que yo entraba a su cuarto, increíble. El hombre tenía una zapatera de su cuarto de 3 por 2,5 por otros 3, llena de zapatos y el hombre estaba en silla de ruedas. Bueno, lo examiné, me recuerdo que me invitaron a comer algo, hicieron una sopa pavesa y terminamos de comer. Entonces, él terminó de comer, hizo para atrás su silla de ruedas y me dijo, ¿cuánto le debo? Y yo le dije, no es nada.
Y entonces me volvió a ver la esposa como quien dice, ¿usted es atarantado o qué? Y se fue. Se fue a su cuarto. Y me regañó. ¿Y usted por qué no le cobra? No le dije que le cobrara. Y le voy, no le voy a cobrar, no tenga pena. Y va saliendo el hombre de su cuarto otra vez al comedor donde estábamos. Y sobre su regazo llevaba un suéter corinto, precioso. Y encima del suéter corinto, un par de zapatos nuevos. Y me dijo, pruébeselo a ver si le quedan. Y me quedan los zapatos. Y me dice, los zapatos son suyos y el suéter son suyos. Cuando Dios pide, hay que darle. Porque lo que Dios quiere es bendecirnos. Hay que darle. Mire, usted no se ponga a pelear con lo del diezmo y la ofrenda. No se ponga a pelear con eso. No se ponga a pelear con eso. Mire, yo tuve una ventaja como cristiano. Yo tuve algunas cosas muy particulares. El Señor me alcanzó cuando yo tenía 28 años. Pero en los 28 años de mi vida, teniendo parientes cristianos, jamás nadie me presentó el plan de salvación. Nadie. Ahora que lo miro yo para atrás, yo digo, ¡ala, qué cristianitos estos! Pero nadie. Y cuando yo acepté al Señor, sin doctrina y sin nada, yo no sé de dónde me salió la idea, hay que diezmar. Yo tengo la ventaja que para mí fue una revelación. A mí me han hablado mal del diezmo, me han hablado mal del apóstol, me han hablado mal de los hijos del apóstol. Estoy dando el diezmo al Señor. Y Él lo administra. Y con abundancia le da el Señor a ese hombre, con abundancia. Entonces, no tengo, que me hablen lo que quieran. Dios me lo reveló. Que digan lo que quieran. Entonces, para diezmar, tenemos que pedirle a Dios revelación. Y mientras llega la revelación, diezme por obediencia. De todos modos, Dios lo va a bendecir. Amén. Creo que hermana Elena y antes de Claudia Cabrera, creo que Sabino había levantado la mano. Hermana Elena. Y después Claudia Cabrera. Después de Sabino. Amén. Fíjese que yo entendía en realidad que el Señor nos dio a su Hijo Jesucristo como una ofrenda, ¿verdad? Y entonces prácticamente la mejor ofrenda que puede haber es el Señor Jesucristo. No hay nada comparado con Él. Entonces, si en mi corazón mora Cristo y hay un buen espíritu, pues el único, ¿verdad? Que es el Paracletos, obviamente Él me va a guiar a toda verdad. Entonces, el ofrendar no quiere decir que me voy a quedar sin un centavo, o que si doy, eso ya lo habíamos tocado ese tema también, ¿verdad? Pero pienso que todo lo que hay en el corazón y procede de Dios es bueno. Y en el Señor más vale que sobre y no que falte. Entonces, cuando uno ofrenda por amor al Señor, a su nombre, uno se olvida de que si me alcanza o no me alcanza, será que tengo o no que tengo. Pero algo que usted dijo bien claro es que el Señor jamás nos va a dejar sin comida, sin nuestra agua. El Señor siempre va a proveer, pero cuando uno está con Él y lo que el Señor quiere más que todo es un corazón sincero, un corazón que con Él sea honesto, porque yo le puedo mentir a usted o a X persona, pero de Él nadie se va a burlar, a Él nadie lo va a engañar, porque Él conoce la profundidad del corazón, ¿verdad? A mí nosotros no conocemos hasta allá, pero Él pone el querer como el hacer también en nuestro corazón. Entonces, cuando uno comprende lo que nos está diciendo Él a la luz de la palabra,
Entonces nosotros prácticamente queremos darle lo mejor al Señor y nos despojamos de todo. ¿Por qué? Porque no queremos que nada nos separe de Él. Por ejemplo, yo en mi corazón, ¿verdad? Yo quisiera dar de ofrenda todo lo que estuviera a mi alcance. Para mí, 1,000 quetzales, 2,000 quetzales no fueran nada, ¿verdad? A lo que vale el Señor. Va, pero no los tengo, pero sí puedo diezmar y puedo ofrendar. Eso no es ningún problema. Y usted dice algo también importante, Dios conoce el corazón, pero más lo que quiere el Señor es un corazón sincero, verdadero, que ofrezca con amor y no que piense que se va a quedar pobre, porque el Señor nos lo da todo y de Él es todo. Si nosotros le pertenecemos al Señor, de Él es nuestro corazón, ¿verdad? Y de Él es todo lo que somos, porque si trabajo es porque Él lo permite y me da la fuerza. Si Él me provee en la casa no trabajando, es porque es el que me da todo, pues no hay nadie más. Él es el que me suple. Ese tema yo lo entendí bien del diezmo y entendí que es más importante ofrendar que diezmar, porque diezmar es una ordenanza, pero cuando ofrendamos, primero lo ponemos en las manos hacia el Señor, ¿verdad? Porque de lo que Él nos da, le damos. Lo segundo es pensar en las necesidades de la iglesia, que es nuestra casa y debemos de cuidarla. Sabemos que hay que pagar luz, agua y todas las necesidades que hay ahí. Entonces, el que nosotros aportemos, el Señor lo va a multiplicar siempre, ¿verdad? Yo cuando ofrendo y soy sincera con el Señor, Señor, no tengo. El Señor me provee. Y le digo, Señor, no tengo para tu casa. Y el Señor me da. Y aparte de eso, pues, ocuparnos de la iglesia, de las necesidades que hay allá, eso es ofrenda también. Yo lo he entendido así. Pero todo se basa en el amor del Señor. Exactamente. Y eso es algo importante en el amor, porque el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 13 termina diciendo, yo puedo dar todos mis bienes y darme a mí mismo, pero si no tengo amor, nada soy. Amén. Hermano Sabino Fuentes y después la hermana Claudia Cabrera. Buenas noches, Papa. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Papa, quiero hacerme un favor. ¿Me puede decir qué significa un altar? ¿Un altar? Ajá, o sea, las iniciales, se puede decir así, o las letras. Que de ahí parte la duda. Espérame, pues ahorita te las enseño. Ok, en el hebreo son estas, misbah. Es esta M de acá. La voy a poner en amarillo. Después la Z, que ahí está transliteralizado al español, ¿verdad? Ajá. La B y la H. En el hebreo no hay vocales, solamente consonantes. Entonces, Mejilá es la M. Sehut es la Z. Berajá es la B. Y Hajim es la H. Obviamente en el hebreo se leería diferente. ¿Manda? En el hebreo se vería diferente. Es que yo aprendí eso de... Pero es que estoy trabajando, entonces estoy un poquito como que ocupado. Mire, el pensamiento mío es, o sea que nosotros tenemos que convertirnos en un altar para lograr, se puede decir, lograr llegar a cumplir esos requisitos. Por ejemplo, yo lo he dicho, a mi familia, para mí es, no sé, es algo muy especial. Eso yo lo logré entender cuando Dios me empezó a hablar sobre mi familia. Familia así como que papá,
esposa e hijos. Amén. Ajá, entonces, porque uno tiene que hacer buenas obras, ¿verdad? O sea, Ajá. esta es la pregunta que entra en mí, ¿verdad? O sea, uno tiene que venir y convertirse en un altar, porque uno tiene que cumplir ese como tipo parámetro, digamos, en ese sentido. Ajá. Ahora bien, uno tiene que convertirse en un altar, pero también tiene que convertirse en una ofrenda. Eso es cuando uno ofrenda su tiempo, ¿verdad? Que cuando uno, por ejemplo, cuando tú te pones a adorar, tú estás subiendo al altar, ahí está haciendo una ofrenda, tú estás haciendo una ofrenda. Ofrenda de labios que confiesen su nombre. Esa es una ofrenda para el Señor. También dice de la ayuda mutua. Ahí dice de la comunión. O sea, la comunión entre nosotros como hermanos es una ofrenda para el Señor. Y después dice de las elemosunes, de las limosnas. Eso es otra ofrenda para el Señor. Para hablar de las ofrendas tendríamos que ver los diferentes tipos de ofrendas que hay. Tendríamos que ver las ofrendas de paz. En el Antiguo Testamento hay como 3 o 4 diferentes tipos de ofrendas. Es un tema muy, muy extenso. Amén. Hermana Claudia. Gracias, papá. Dios te bendiga. Hermana Claudia. Amén, que el Señor les bendiga. La verdad es de que yo más que todo quería compartirles un testimonio, ¿verdad? Yo siempre, desde que llegué a Ministerios Ebenecer, a mí se me hizo rema la ofrenda y el diezmo, ¿verdad? Y siempre peleé por cumplirle al Señor, ¿verdad? Y siempre le pedía, enséñame, ¿verdad? Cuando los niños estaban muy chiquitos, pues solo tenía un trabajo donde daba clases, me dieron la oportunidad de dar clases, enseñaba valores y enseñaba la palabra. Y yo le decía al Señor, qué tremendo, porque los valores son tan importantes, ¿verdad? Pero a mis niños, desde los más chiquitos hasta los más grandes, era la palabra la que les gustaba. Y un día me preguntaron acerca de eso y les empecé a hablar, ¿verdad? De la ofrenda y el diezmo. Y ese día yo regresé a la casa. Y a mí me pagaban solo ese día, pero ese día no me pudieron pagar y me dijeron, ahí te lo vamos a pagar junto con el otro miércoles que vengas. Entonces dije yo, bueno, no me queda más que esperar, ¿verdad? Y lo único que yo tenía era mi diezmo en la casa, ¿verdad? Y entonces mi hijo grande, como vio que los niños estaban chiquitos, me dijo, mami, agarra el diezmo, ahí tienes tu diezmo. Si no, no vamos a tener para la comida. Entonces le dije yo, no, mi amor, porque el diezmo es como si no existiera, porque eso ya es para el Señor, yo ya se lo ofrecí a Él. Y aunque yo lo tenga ahí, le dije, yo no lo puedo agarrar, porque si lo tomo, entonces ya no lo voy a poder reponer. Algo va a pasar, van a salir un montón de estorbos. Y te lo digo porque así me pasaba cuando ustedes eran chiquitos. Y me dijo, mami, pero ¿cómo puedes tú dar diezmo, mami, si tú tenés a los 3 niños chiquitos y a nosotros? Y así se puso a decirme, ¿verdad? Entonces yo le dije, yo no sé cómo le va a hacer el Señor, pero como su palabra dice que Él es el que cuida de nosotros, que mire cómo hace, porque Él dice que es mi esposo, que Él me ama, y yo lo creo. Y se quedó así. Entonces, ya más tarde, ¿verdad? Dije yo, Dios santo, ¿qué vamos a hacer? Para mañana no hay para la comida. Porque sí, de verdad, yo no tenía, ¿verdad? Para comprar pan, huevitos, y los niños estaban chiquititos. Y tenía que comprar leche y pañales. Y entonces yo le dije al Señor, Señor, tú me has enseñado a confiar. Yo lo que tengo que aprender es a esperar en ti. Tú me vas a proveer. Y mire, terminando yo de orar, y me llamó una señora. Ella sabía que yo hacía manicure y pedicure clínico. Entonces me llamó, Claudita, ¿será que me puede venir a hacer un pedicure? Y yo le di gracias al Señor, ¿verdad? Porque yo dije, voy a regresar con eso y voy a dar para mi ofrenda y mi diezmo. Yo nunca dejé de hacerlo.
Y entonces me puse bien contenta. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando yo le hice su manicure y su pedicure, me dijo, fíjese que mañana me voy de viaje, no me pinta mi pelo. Claro que sí, le dije. Para eso ya eran como las 9 de la noche. Entonces se puso a decirle a su hija, mija, hacete los pies, hacete las manos. Sergio, vení, que te sobe la espalda Claudita, porque era su hijo pequeño, ¿verdad? Que te sobe la espalda Claudita porque por tus exámenes tenés estrés y pobrecito mi muchachito, dijo ella, ¿verdad? Total, hermano, que para no alargar esto y para darle la gloria a mi Señor, salí como con 700 quetzales esa noche. Y mire, yo he visto la mano del Señor en mi vida tremendamente, tremendamente, y siempre luché contra los pensamientos de mis hijos grandes, ¿verdad? Porque ellos, no, mami, tal cosa, mami, que... Y ellos siempre pelearon conmigo por eso. Yo les decía, no, Dios es fiel, no nos va a dejar avergonzados, ¿verdad? Y yo más que todo lo comparto porque yo también servía, visitaba hogares y hacía muchas cosas y veía cómo el Señor, a pesar de todo, mire, de verdad yo no tengo testimonio de darles de que algún día he estado sin trabajo. Para la gloria de mi Señor, nunca me he quedado sin trabajo. Paso de un trabajo al otro día ya estoy en otro. Para la gloria de Él se los cuento, ¿verdad? Porque yo siempre le he dicho, ¿verdad? Había una hermana que me decía, es que sos bien sinvergüenza, Claudita. Pero yo siempre le decía a él, mira, papito, tú dices que vas a velar por mí. Entonces ahí miras cómo le haces, papito, porque yo sé que tú eres bueno y no me vas a dejar desamparada. Entonces se los cuento como un testimonio de que a pesar de que mis hijos eran 5, ¿verdad? Que estaban 3 niños chiquitos y mis otros hijos adolescentes, siempre el Señor cuidó de mí, siempre ponía vasos de honra para bendecirme, pero sé que era porque también Él me quería enseñar obediencia, ¿verdad? Y en el camino Él me fue enseñando y se los comparto para que si en algún momento no hemos tenido un trabajo, le pidamos al Señor sabiamente, pero también de lo poco que recibamos, demos, porque mis hijos a veces les regalan dinero y ellos me dicen, mami, fíjate que guardé mi diezmo de 5 quetzales, porque me regalaron 5 quetzales. Y yo, gloria a Dios, mi amor, le digo, dalo allá en la iglesia, ¿verdad? No les he dicho que lo den en un sobre porque eso es un diezmo de 5 quetzales, pero yo les digo a ellos que le digan al Señor que es el diezmo que ellos llevan a la iglesia, ¿verdad? Y así, y dinero que se les da a ellos también lo hacen. Entonces, les quería compartir eso que para mí ha sido lo que ha respaldado en mi vida, ha sido el Señor. Y Él ha sido el que siempre ha velado por mí, pero verdaderamente Él me está enseñando. No es que yo ya lo sé todo, ¿verdad? Y para la gloria de Dios, se los quería compartir, ¿verdad? Gracias, hermana, por compartir su testimonio. Bueno, hermanos, hermana Aleida Jiménez levantó la manita. Amén. Buenas noches, hermanos. Yo tengo una pregunta. Estaba leyendo un texto bíblico ahorita. Yo me preguntaba qué es más importante, el altar o la ofrenda. Y yo estaba leyendo en 1 Corintios 9:13, que dice que somos ciegos. ¿No sabes que los que trabajan en el santuario comen de las cosas del santuario? Es decir, los que sirven en el altar, del altar participan. ¿A qué se refiere eso? Eso se refiere a que el ministro vive del diezmo y la ofrenda. ¿Y qué es más importante, el altar o la ofrenda? Mire, el altar es lo más importante porque santifica la ofrenda, pero como le dijo a los fariseos el Señor Jesucristo, era necesario hacer una cosa, o sea, hablando del altar, sin dejar de hacer la otra. O sea, eso les dice.
Lo único mayor al altar, la única ofrenda mayor al altar es la ofrenda del Padre, que esa santificó el altar. El altar Amén. tiene que ser santificado. Y cuando es santificado el altar, santifica. Entonces, la ofrenda de Dios, el Señor Jesucristo, santificó el altar. Y entonces, ahora que se ponen las cosas en el altar que Él santificó, entonces, santifica las ofrendas y los diezmos. Amén. Y Sí, a eso es porque yo estaba... a lo que se refiere el versículo. A que el que participa del altar, o sea, el ministro, come del altar, o sea, come de los diezmos y las ofrendas. Amén. Sí, porque yo estaba pensando, ¿qué es más importante? ¿El altar? ¿Cómo está mi vida? Porque yo soy un altar delante de Dios. Yo puedo dar 1,000,000 de quetzales, pero ¿cómo está mi altar? ¿Cómo está mi vida? ¿Será que Dios va a recibir una ofrenda que venga de un trabajo mal hecho? O sea, que yo soy el altar, pero si yo estoy obrando mal y cuando voy a la iglesia entrego eso, sabiendo que es dinero ilícito, dinero que se ganó mal habido, y después yo lo llevo como una ofrenda. Yo pienso que eso el Señor pues no lo recibe. Ok, en parte a eso se refiere Malaquías cuando dice lo cojo, lo robado, lo enfermo. Hay ofrendas que no se deben recibir, que no se debiesen recibir. Por ejemplo, la paga de una ramera o de un perro no recibirás. No recibirás. Ok. Y muchas veces uno recibe las ofrendas y por eso ora por ellas, porque a veces uno no sabe la procedencia. Ahora, para el que las está dando, entonces, la verdad es que si el dinero es ganado de forma ilícita, pues le va a servir a la iglesia, pero a él no le va a servir de nada. Entonces ahí hay que componer el altar. Pero es complejo porque está el altar, la ofrenda, y está el que ofrenda, y está el que recibe la ofrenda. Entonces, porque si uno se mira los diezmos, siempre dice que los recibió Melquisedec, los recibió Leví, los reciben ahora los ministros. Entonces, ahí cada quien con su responsabilidad, pero nosotros sí tenemos que cuidar nuestra vida para poder ser agradables a Dios. Por eso les decía, no se trata de dinero, no se trata de dinero. Al pasaje que dice, si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar, o sea, échala en el alfolí y reconcíliate. Y después regresa y preséntala. ¿Cómo así? Después regresa y decirle, Señor, yo deposité en el alfolí mi ofrenda, ya vengo, ya me puse a cuentas con el que tenía algo contra mí, ahora te la presento, aunque ya no la tenga en la mano. Amén, amén. Sí, porque yo estaba escuchando hace muchos días, no mucho, tal vez un mes, de un pastor que fue asesinado porque estaba metido en el narcotráfico. Entonces él recibía ofrendas del narcotráfico. Y yo decía, ¿cómo es posible que un pastor esté por la ambición al dinero metido en problemas de narcotráfico y participando con los narcotraficantes para una ganancia económica? Lamentablemente, pues él fue asesinado, ¿verdad? ¿Hasta dónde fue torcida la ofrenda y el diezmo? Como no, sin decir nombres, ¿verdad? Donde regalaron una bandera y saben de dónde es la procedencia de ese dinero. Y las personas, yo siento que no examinan pues su altar, que es lo más importante, como usted dice, ¿verdad? Ahí es muy difícil, es muy difícil ver. Yo sé a dónde se refiere usted recibir la bandera, pero imagínese esa iglesia. La gente que llega ahí es una capacidad económica, porque muchos dicen que el templo fue construido con dinero ilícito. Pero platicando con alguien, nos sentamos y calculamos cuánto entraría en una iglesia que tiene casi 40,000 miembros.
¿Cuánto fuera si ganaran todos el salario mínimo? Que no, hay unos que ganan. Uno se asustaría. Yo conozco médicos que ganan 150,000 quetzales mensuales. Entonces, haciéndolo un poquito más del mínimo, así calculando una iglesia de ese tamaño, el templo tendría, porque cuesta 300 millones de quetzales, en año y medio podría construir un templo de ese tamaño. O sea que hay mucho ahí. Lo que hay que hacer es no juzgar. No Amén. juzgar. Sí, exacto. Amén. Ahí sigue pan para nuestro matate, ¿verdad? Pan para nuestro matate. Porque era lo que yo me preguntaba, ¿qué es más importante? ¿El diezmo o nuestro altar? Tiene que ser purificado nuestro altar, pienso yo, es mi pensada. Purificado nuestro altar con el Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, y después poder dar una ofrenda limpia, agradable ante Él. Porque si no, solo vamos a hacer... Pero como le repito, como le dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, era necesario ponerle atención a esto importante, o sea, purificar el altar, sin dejar de hacer lo otro. O sea que si dejan de diezmar y ofrendar, también caen en lo mismo. Aquí lo que hay que hacer es, diría Rabito, sinceridad. Entonces, ser sincero con uno mismo y ver, porque hay gente que diezma y ofrenda y tal vez no es narcotraficante, pero trata perro a sus hijos, como está su altar. Pero eso no quiere decir que lo deje. Lo que tiene que hacer es componer el altar. Va ligado, va ligado. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. Marcos Antonio Pelén. Dios le bendiga, pastor. Buenas noches. ¿Sí me oye? Amén. ¿Sí se oye? Sí te oigo. Es que no tenés prendida la cámara. Sí te oigo. No, porque estoy así musculoso, entonces no la pongo poner. Una consulta acerca de lo que estaba hablando. En el diezmo y en la ofrenda, uno demuestra fidelidad a Dios. Pero también me acuerdo que una vez, no me acuerdo si fue usted o el apóstol, predicaba de que de las 24 horas del día también deberíamos de diezmar nuestro tiempo. Trabajamos 8 horas o 9 horas máximo. Y podríamos dedicar 2 horas 40 minutos en escuchar palabra o escudriñar su escritura. Exacto. Mi pregunta en sí es, cuando hablamos de fidelidad, si yo estoy en la iglesia, participo de mi privilegio, pero dentro de la iglesia estoy viendo otras cosas de mi teléfono que no tienen nada que ver con la iglesia o con el servicio, ¿estoy siendo fiel, aunque yo diezme y ofrende? No estoy siendo del todo fiel. Lo que estoy haciendo ahí es menospreciando la palabra, menospreciando la alabanza. Y eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que yo estoy haciendo, menospreciando. Porque Dios puede hablar por cualquiera. Dios puede usar a cualquiera. Y cuando uno va a la iglesia y uno va en grupo, uno entiende que por lo menos 2 llegaron a buscar al Señor. Y donde 2 o más estén en mi nombre, ahí voy a estar. Y Dios no va a dejar, o sea, Él mira a su pueblo, Él mira y Él desciende, Él quiere bendecir, aunque no se sienta opción, ahí está el Señor. No es por sentires, es por fe. Entonces, el que está oyendo la palabra y está viendo el celular, o el que está en la alabanza y está viendo el celular, está menospreciando lo que Dios quiere darle. Entonces, eso lo tiene en cuenta Dios. Pero en este caso, póngale, me venía esto porque la hermana Jackie preguntaba de cuando uno no logra tener
para ofrendar o para diezmar, yo muchas veces me he dado cuenta de que Dios sí lo bendice a uno, pero es uno el que no ha logrado entender cuáles son los principios bíblicos que uno tiene que tener. Exacto. Entonces, al hacer esto de menospreciar la palabra, uno puede diezmar, uno puede ofrendar, uno puede darle al huérfano, como usted decía, o a los pobres, pero entonces no tendría uno la bendición de Dios en el 90% que a uno le queda, porque está menospreciando la palabra de él. Sí, mira, Dios va tratando con cada quien según cada quien es. Porque hay unos que les aflige lo económico y otros que no les aflige lo económico. Hay otros que les aflige la salud, hay otros que les aflige la mujer, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Dios quiere poner a prueba a alguien, te va a poner a prueba donde lo vas a sentir, porque el Señor no pega con cincho de trapo. El Señor cuando da, y con una buena intención. Pero entonces, o sea, y es que una cosa que tenemos que entender es que Dios es muy amplio, es muy diferente a nuestro pensamiento tan cerrado, tan cerrado. Nosotros le hubiéramos echado flita al hijo pródigo, él no. Nosotros le hubiéramos dicho al ladrón en la cruz, el que se arrepintió, ahorita sí, pues te fregaste, te pasó la oportunidad, mano, al infierno. Él no. El Señor es tan amplio que muchas veces bendice a personas que no están bien y las bendice. Y es su forma de tratar con ellas, las está enamorando, las está diciendo, vení. Llega el momento en que les va, no quisiste así, pues les pega un jaloncito. Pero Dios es muy amplio, muy amplio. Por eso nosotros tenemos que recordarnos que la Biblia dice que el Señor Jesucristo no juzgaba por lo que miraban sus ojos y oían sus oídos, sino con justicia y equidad. Él tomaba un criterio de lo que estaba pasando. Amén. Amén. Hermana Zenaida Blas Enríquez, ¿de qué es ahora? Hermanos, buenas noches. Buenas noches. Señor les bendiga a cada uno por nombre. Pues fíjese, hermano, que la duda que yo tenía era con respecto a la ofrenda. A veces yo he escuchado que muchas personas a veces dicen, cuando dan alguna ayuda, ya sea en víveres o en algún aporte económico, alguna familia, a veces dicen, esta es mi ofrenda que yo voy a dar. Entonces mi pregunta era si cuando uno ayuda a tal vez alguna familia que esté necesitada o que esté pasando alguna enfermedad, si uno viene y apoya a esa familia, ya sea con víveres o con dinero, eso también cuenta como ofrenda agradable a Dios, o como si yo tengo que dar mi ofrenda en la iglesia, un ejemplo. Entonces yo ya no di mi ofrenda y vine y apoyé a esa familia. ¿Eso también cuenta como mi ofrenda que yo tenía que dar o esa parte? No, esa parte. Por ejemplo, hay gente que pelea con el diezmo, pero diezma. O sea, no se lo da al pastor, sino agarra y compra víveres y los va a... Pero cuando nosotros vemos entre los principios bíblicos, quien diezma, así como Abraham reconoció autoridad en Melquisedec, le diezmó. Entonces, uno le diezma a su autoridad. Ese es el principio bíblico, o sea, al que tiene la autoridad de parte de Dios para administrarlo. Entonces, si alguien agarra su diezmo y se lo da al pobre, le está diciendo al pobre, espiritualmente, está dando autoridad sobre él. Autoridad sobre él. Entonces, y es clara la pregunta que hacía la hermana Leida, que según de Corintios, que el que trabaja en el altar, pues tiene derecho a participar del altar. Entonces, pero entonces está diezmando, pero se lo está dando al pobre. Está incumpliendo lo que Dios dijo para que era el diezmo. Y con la ofrenda lo mismo. Por eso les puse las tres categorías. El diezmo, que es por obediencia. La ofrenda, que es por amor. Y aparte,
está la ofrenda para el pobre. Cuando uno lo mira, los judíos, los hebreos tenían toda su cosecha, su campo. Entonces ellos apartaban su 10%, su diezmo. Después de eso, de lo que les quedaba, apartaban lo que se llamaba el rebusco, era lo que ellos no quitaban en los linderos de su terreno, eso era para los pobres. Entonces ellos tenían su diezmo, su ofrenda, tenían lo que era para los pobres y la cosecha que era para ellos. Entonces hay que hacerlo en los 3 ámbitos. Amén. Otra aportación que tenía es, yo sé que a veces nos cuesta en algunos casos dar, ¿verdad? Ahí sí que ofrendar o el diezmo, ¿va? A veces no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, en mi caso, pues yo trato la manera de hacerlo, ¿verdad? Porque yo sé que Dios nunca me va a desamparar, que Dios siempre ha estado conmigo, ¿verdad? En todo momento Él ha estado conmigo. Y una de las anécdotas que tenía era que tal vez no hace mucho, yo trabajo en la zona 1, entonces me recuerdo que un día, que ya ni recuerdo porque fue que nos quedamos sin dinero, nos quedamos cabal justos, ¿verdad? Entonces, recuerdo que esa mañana mi jefa me dijo, mira, anda a sacarme las copias. Pero nosotros las copias no las pagamos nosotros, sino que las paga la empresa, ¿verdad? Entonces, ese día, no sé, inconscientemente yo vine y agarré el dinero de mi almuerzo, que era lo que llevaba, ¿verdad? Mi almuerzo y lo de mi pasaje, y ni yo sabía por qué lo había agarrado. Entonces, yo iba caminando y iba a sacar las copias, ¿verdad? Entonces, cuando veo a un anciano que andaba con sus muletas y su canilla la tenía mal, como que había tenido un accidente, ¿va? Entonces, él andaba vendiendo lapiceros. Entonces, cuando yo lo vi, solo me le quedé viendo y dije en mi mente, pobrecito, porque tan anciano y aún así está trabajando, mientras que hay otras personas que están jóvenes, están saludables y roban, dije en mi mente y me pasé. Y llegué, saqué las copias, y entonces como que algo en mi mente me dijo, dale el dinero que llevas. Y me quedé así. Y regresé y el anciano estaba en el mismo lugar. Entonces, yo como le digo, no sé por qué yo me había llevado el dinero en mi almuerzo ni nada. Entonces, cuando regresé, solo lo vi que estaba ahí y pasé. Pero yo dije en mi mente, no, dije, tal vez es mi mente. Y es lo mismo, dale el dinero que llevas. Entonces, yo solo lo volteé a ver y me quedé así y seguí caminando. Y en la misma otra vez regresá y le das el dinero que llevas. Entonces me quedé así parada como que pensando, ¿por qué siento eso? ¿Por qué siento que tengo que hacer eso si yo ya no tengo para mi almuerzo? Solo eso era lo que traía. Y regresé y se lo di. Y regresé, se lo di y me quedé así pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque no tengo para mi almuerzo. Bueno, a ver qué pasa, y seguí caminando, pero en mi corazón ya no estaba esa inquietud de que yo tenía que darle el dinero a él. Entonces, cuando regresé a mi trabajo, mi jefa me dice, mira, te iba a decir que ya no vayas a comprar almuerzo, porque yo traje hoy y te voy a dar. Entonces yo me sentí en mi mente, y dije, gracias Dios, porque yo sé que tú nunca me has desamparado, nunca me has dejado sola y siempre has estado conmigo, ¿verdad? En los momentos que más he necesitado, tú siempre has estado y no me has dejado sola. Y eso es mi aportación, hermano. Entonces, muchas veces nosotros sentimos de que con dar algo nos vamos a quedar y sin nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero Dios siempre ha estado con nosotros y Dios siempre nos apoya en todo momento, en los momentos más difíciles, ¿verdad? Y nunca nos ha desamparado. Amén. Y así es. Amén. Hermana Elsa Ventura. Amén, pastor, Dios les bendiga. Solo como una aportación y me corrige si estoy mal en este pensamiento, en este sentir.
Yo pienso que lo más importante es el amor que nosotros podamos tener al Señor, porque en el momento que nosotros nos enamoramos completamente del Señor, Él a través de su Espíritu Santo nos va dando la revelación, como usted decía, de cómo nosotros debemos de venir y actuar sobre el diezmo y de la ofrenda. Pero si no hay un verdadero encuentro, un amor genuino, entonces nos va a costar venir y ser obedientes a Dios y de eso mismo poder ofrendar, porque siempre va a haber ese temor en nosotros, porque tal vez nuestra confianza aún no ha sido completa en el Señor por nuestra humanidad, ¿verdad? Entonces, vería a mi mente el pasaje en Apocalipsis donde dice que ha menguado su amor, ha dejado tu primer amor. Entonces, a veces nosotros como cristianos en nuestro caminar, tal vez hay momentos en que se enfría nuestro amor por cualquier situación y vemos que hay etapas en nuestra vida, pues tal vez ustedes no, pero en mi vida etapas tal vez que no diezmamos o no ofrendamos de verdad así como deberíamos de hacer, porque tantas cosas nos llegaron a cargar, pero eso hace que nuestro amor mengue. Entonces yo pienso que si nosotros estamos enamorados del Señor, fielmente vamos a serle fieles y Él nos va a dar la llenura de su espíritu para que poco a poco vayamos entendiendo y se nos abra la mente y nos dé la sabiduría que compartía hermana Jacqueline, ¿verdad? Para poder nosotros venir y presentar nuestra ofrenda y nuestro diezmo, y necesariamente de no ver a nuestra derecha ni a nuestra izquierda. Eso es mío, eso es personal. Yo no lo digo por nada más, nadie, sino solo ver la forma de nosotros poder agradar al Señor, de poder venir y nosotros querer ser irrepresibles delante del Señor, pues, pero ya de lo demás, pues, tal vez solo ponernos a orar, ¿verdad? Para que el Señor toque los corazones y cambie las mentes de las personas, ¿verdad? Porque pues yo pienso que en algún momento de nuestra vida, pues tal vez fallamos a la hora de diezmar y de ofrendar, pero no sé si tal vez me equivoque o no, me corrige, pero yo tengo ese pensamiento y ese sentir en mi corazón y quería solo expresarlo, hermano pastor, que Dios les bendiga. Amén, hermana Elsa, que Dios les bendiga. Amén, vamos bien. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ninguna otra aportación, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hagamos tranquilos la chuchumema y durmamos en paz. Oh, papito lindo, Dios bueno, buen Jehová Dios, papito santo, venimos delante de ti dándote gracias porque pudimos conversar, papito lindo, de tu palabra, Señor Dios. Ahora bien, yo te pido, Señor Dios, que vengas a nuestro corazón y nos enseñes, Señor Dios, a poder dar, que nos prepares, que nos capacites para poder llegar a dar conforme dice tu palabra y conforme tú esperas que nosotros te demos y le demos al que necesita. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Dios. Gracias, Padre. Amén. Amén y amén. Amén.